mis queridos niños? Sean bienvenidos este domingo a la escuela dominical del manual de Sígueme. Estoy bien agradecida con cada uno de ustedes por estar siempre pendientes de la escuela dominical de los niños mayores. Esta mañana el título de la clase se encuentra en el libro de Alma. Vamos a leer el libro de Alma este día 5 al 7 y la clase se titula ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Así se titula la clase de hoy. Alma hijo hizo esa pregunta, ¿verdad? Aquí dice, ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? No dijo ese potente cambio, como pueden ver la palabra dice este. Se está refiriendo al cambio que él mismo tuvo después de haberse convertido a la iglesia de Dios, después que le apareció el ángel y lo llamó al arrepentimiento. Quiero decirles, mis hermanitos, que Alma se está poniendo como un ejemplo de su propia conversión. La conversión de Alma significa que Alma por sí mismo pudo convertirse a la iglesia del Señor. Podemos ver que la conversión es personal. La conversión no puede heredarse. O sea que la conversión es personalmente que la tenemos que adquirir por nosotros mismos. Bueno, la clase de hoy se encuentra en el libro de Alma, como les dije, Alma 5 del versículo 5 al 7. Y sucede que Alma hijo, como recuerdan ustedes, la clase anterior, él entregó el asiento judicial para dedicarse a proclamar el arrepentimiento al pueblo. Pero en su lugar dejó a un hombre justo en el asiento judicial. Ese hombre justo se llamaba Nefías. Entonces, una vez que le entregó el asiento judicial a Nefías, él se fue a predicar, como ya habíamos escuchado en la clase anterior, el evangelio y llevar un testimonio potente al pueblo para que cambiara sus vidas. Era el pueblo que fue a predicar él, fue al pueblo de Saraenla. Y al pueblo de Saraenla le recordó cómo su padre Alma los había convertido, ¿verdad?, de hombres naturales a hombres espirituales por medio de la predicación del evangelio. Y esto fue lo que Alma predicó y les preguntó al pueblo de Saraenla, porque el pueblo de Saraenla andaba un poco desanimado, estaba inactivo de las cosas del Señor y les dijo, ¿habéis retenido en vuestros corazones? Le dijo, ¿habéis retenido en vuestros corazones cómo nuestros padres predicó este evangelio y el Señor los sacó de la servidumbre? ¿Cómo el pueblo fue librado por la misericordia de Dios de las manos del rey Noé, que era el rey inicuo que los tenía en cautiverio? Entonces el profeta Alma hijo predicó en Saraenla y les recordó todo lo que el padre Alma les había predicado y les recordó y les dio testimonio de la verdad del evangelio y del mensaje que les había llevado su padre Alma. Entonces Alma hijo les preguntó a los del pueblo de Saraenla. Vamos a revisar en el libro de Alma 5 y vamos a ver qué fue lo que le preguntó el pueblo al pueblo de Saraenla. Le preguntó, les dijo, he aquí, os lo puedo decir, ¿no creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por boca de Abinadí? ¿Y no fue él un santo profeta? No habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma. Según su fe se realizó un gran cambio en su corazón. Oh, os digo que todo esto es verdad. Vemos como el profeta Alma anduvo en el pueblo testificando de la verdad de las palabras de su padre Alma. Entonces,
además de decirle, ¿verdad?, que su padre Alma había, según su fe, había realizado un potente cambio en sus corazones, les dijo, he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un gran cambio, y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí fueron fieles hasta el fin, por tanto fueron salvos. Eso fue lo que le recordó el profeta Alma al pueblo de Saraenla cuando estaba desanimado, ¿verdad? Se estaban queriendo apartar de las vías del Señor. Entonces el profeta Alma vino y les hizo una entrevista. ¿Saben ustedes qué es una entrevista? Pues una entrevista la realiza el obispo, que es el líder de nuestro barrio. Y esa entrevista significa que él nos va a preguntar cómo está nuestro comportamiento personal con nuestra familia y con la sociedad. Entonces Alma esto le preguntó al pueblo de Saraenla. Les dijo, ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en nuestros corazones? Esta fue la primera pregunta de la entrevista que Alma le hizo al pueblo de Saraenla. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis experimentado ese gran cambio en vuestros corazones? El profeta Alma hijo les estaba preguntando al pueblo que si verdaderamente se habían convertido al Señor, porque nacer de nuevo significa dejar nuestros hábitos anteriores por adquirir unos nuevos, o sea, empezar de nuevo, empezar de cero, podemos decir, después que nos levantamos de la pila bautismal, ya somos unas nuevas criaturas. Por tanto, es como que hayamos nacido espiritualmente. Como cuando un niño nace, un niño es humilde, un niño es paciente, un niño es obediente a su padre terrenal. Y no digamos cuando nacemos espiritualmente, debemos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Si pueden recordar la experiencia que tuvo Alma hijo, cuando le apareció el ángel, vamos a ver qué manera era Alma hijo antes de su conversión o antes de nacer de nuevo. Vamos a ver cuáles eran sus características. Y antes de nacer de nuevo, Alma era incrédulo, era malvado, era idólatra, vivía en la iniquidad, estorbó a la iglesia y quería destruir la iglesia de Dios. Esas eran las características de Alma antes de convertirse a la iglesia del Señor. Pero después que él se convirtió y nació del Espíritu, fue de esta manera. Estas fueron sus características después. Después dice que nació de nuevo, dice, predicó con mucha tribulación. O sea que Alma hijo, después que nació de nuevo, tuvo una verdadera conversión porque le dio el deseo de predicar el evangelio, de llamar al pueblo al arrepentimiento, pero con mucha tribulación. ¿Qué significa mucha tribulación? Era muy difícil para él poder convencer al pueblo de la palabra de Dios porque él mismo andaba estorbando la obra y por eso predicó con mucha tribulación. Tuvo obstáculos y tropiezos, incredulidad por los que lo habían seguido a él en su iniquidad y por eso era bastante, ¿verdad? Bastante la tribulación que él tenía cuando andaba persiguiendo. Y otro requisito bien especial que él adquirió, él tomó después que nació de nuevo, fue que consoló a la iglesia. Qué especial, ¿verdad? Como el rey Mosías dijo, ¿estáis dispuestos a llorar con los que lloran? ¿Estáis dispuestos
a llevar las cargas de los unos con los otros. Pues así fue Alma Hijo cuando predicó a la iglesia. Dice que consoló a la iglesia y se esforzó por reparar el daño que le había causado a la iglesia. Esa es una verdadera conversión, que nosotros nacemos de nuevo, por lo tanto ya no tenemos el deseo de hacer mal, ni andar en las cosas que no agradan al Señor. Vemos la diferencia, ¿verdad? Por eso les decía yo que la conversión es personal. No podemos tener una conversión porque nuestro padre esté convertido, no la podemos heredar, tenemos que ganarla por nosotros mismos. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que el profeta Alma Hijo aún no conocía la cirugía de un trasplante de corazón, pero él entendió, ¿verdad?, que un corazón malo podría ser cambiado por un corazón sano para darle vida a una persona que esté enferma del corazón. Y cada uno de nosotros, antes de convertirnos al Señor, lógicamente estamos enfermos en el corazón. Tenemos aquellas cosas que no le agradan al Señor. Por eso Alma enseñó, ¿verdad?, que si había obtenido ese gran cambio en vuestros corazones, él estaba haciendo saber, ¿verdad?, que era necesario que hubiera ese cambio para poder convertirnos al Señor. Preguntó también al pueblo: os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Él estaba preguntando al pueblo, ¿verdad?, que si íbamos a ser capaces de ver en aquel día el rostro del Señor sin avergonzarlos. Por eso él dijo, ¿verdad?, preguntó al pueblo, ¿verdad?, que si podían ver a Dios con las manos limpias. También enseñó al pueblo y les dijo: ahora, hermanos míos, os digo, si habéis experimentado un cambio en el corazón, si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Contestemos esa respuesta en cada uno de nuestros corazones, hermanitos y hermanitas, porque hoy la entrevista es personal. Cada uno de nosotros estamos entrevistándonos y recordando a ver si nosotros hemos adquirido ya ese cambio en nuestros corazones. ¿Habéis caminado conservándonos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podréis decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes, que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de su estado caído y pecaminoso? He aquí, ¿os hayáis despojado del orgullo? Si no os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. He aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que éste no está preparado, y quisiera que os preparase pronto, porque la hora está cerca, y no sabe cuándo llegará el momento, porque tal persona no se halla sin culpa. Además os digo, ¿hay entre vosotros quien se burle de su hermano, o que acumule persecución contra él? Ay de tal persona, porque no está preparado y el tiempo está cerca, en que debo arrepentirme, y no puede ser salvo. Hermanos, hermanitos y hermanitas, esto es las preguntas que este día tenemos que hacernos cada uno de nosotros para esa entrevista personal, porque recordemos que debemos nacer de nuevo y luego seguir la senda
que lleva de regreso a Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando hemos nacido de nuevo por el bautismo, no está hecho todo. Debemos andar por la senda que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. Y de esta manera nos habló, alma, hijo, sí, venid a mí y haced obras de rectitud, y no seréis talados ni arrojados al fuego. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me hace saber cada una de estas cosas. Dice también, a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid de entre los inicuos y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas inmundas, pues he aquí sus nombres serán borrados, a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios, que dice, los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo. Hermanitos y hermanitas, a través de la fe, el arrepentimiento, hemos nacido de nuevo. Esforcémonos para que nuestros nombres sean contados con los nombres de los justos. Y en Alma también nos dice, ahora os digo, debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. No podéis venir a mí, pues, y ser bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar toda iniquidad. Hermanos, hermanas, hermanitos amados, este es el mensaje de este día. Esta es la entrevista personal que debemos hacernos para mantenernos en las sendas que nos llevan de regreso a nuestro Padre Celestial. Además, hermanitos y hermanitas, para poder andar en las sendas del Señor, por esas sendas que nos llevan de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial, debemos obtener nuestro propio testimonio. Para obtener nuestro propio testimonio se requieren algunos requisitos. Es como esta planta que les tengo hoy aquí preparada. Esta planta, para que pueda crecer como un frondoso árbol, como este que tengo a mis espaldas, que están sus ramas hacia los lados, este arbolito necesita de cuidado. Este arbolito, para que haya llegado a tener un pequeño tronco, sus hojitas, primero tuvo que pasar por ser una semilla. Cada uno de ustedes, hermanitos y hermanitas, mis niños, los amo con todo mi corazón. Por eso yo les digo en esta mañana que la semilla del Evangelio llegó a vuestros corazones, y para que esa semilla siga germinando y nuestro testimonio sea tan fuerte, y con estas ramas frondosas de este árbol debemos cumplir con unos requisitos que hoy se los voy a leer tal como Alma lo obtuvo. Y dijo Alma, he aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las ha hecho saber. He aquí, he ayunado y orado para saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas. Hermanitas y hermanitos, para tener nuestro propio testimonio debemos adquirirlo como lo adquirió el profeta Alma. Como pueden ver ustedes, Alma no se refirió que vio un ángel. Él dijo, he ayunado y he orado mucho para saber estas cosas por mí mismo. Hay dos requisitos para poder llegar a tener un testimonio fuerte, para que debemos cuidarlo, ese testimonio, para que llegue a tener frondosas ramas, igual que este árbol que tengo a mis espaldas. Hay que cuidarlo.
quiero decirles que este arbolito, el hermano Borja, desde que era una semilla, la sembró, la abonaba, todos los días removía la tierra y la regaba. Hoy tengo este árbol que hoy me está dando su aire para sobrevivir con la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que para obtener el testimonio es necesario que ayunemos, que oremos y le preguntemos a nuestro Padre Celestial. Además, debemos asistir a las reuniones sacramentales, participar de la Santa Cena dignamente, leer las Escrituras y hacer nuestras oraciones al acostarnos, al levantarnos, al tomar nuestros alimentos y preguntar a nuestro Señor Jesucristo qué es lo que Él quiere que haga en ese día. Así nosotros podemos adquirir un testimonio personal. Además de que podemos obtener nuestro propio testimonio, quiero recordarles que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, padeció por cada uno de nuestros pecados. El Salvador tomó nuestros dolores, nuestras enfermedades y dolencias. Él participó también de pesares, porque a Él lo traicionaron, lo traicionó Judas, lo abandonaron en el momento de su arresto. ¿Quiénes lo abandonaron? Sus discípulos. Él fue azotado y fue escupido cuando iba rumbo al Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo tomó mis dolores y aflicciones, y de esta manera nos recordó el profeta Alma. He aquí os puedo decir que no creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por boca de Abinadí, y no fue él no habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma. Ahora os digo que todo esto es verdad. Todo lo que el profeta Alma padre predicó, lo justificó y lo aprobó y testificó el profeta Alma hijo. Una vez que el pueblo de Saraenla había corregido su vida, había ordenado sus vidas, Alma le recordó algo. Les dijo: he aquí, os reuniréis a menudo y oraréis y ayunaréis por aquellos que no han recibido la palabra de Dios, por aquellos que no pertenecen a la iglesia. Cada uno de nosotros debemos ayunar y orar para que el Espíritu nos haga saber quién será el llamado para formar parte del reino de Dios en esta tierra. Y de esta manera padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice: Él saldrá sufriendo dolores y aflicciones, tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Tomará sobre sí la muerte y soltará las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará sobre él, y para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas estas cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió cada uno de estos dolores y pesares, tomó nuestras enfermedades y dolencias en la carne para saber cómo socorrernos. Él sufrió al igual que nosotros, por eso sabe cómo socorrernos. Socorrernos significa ayudarnos, y es Dios, el único Dios verdadero y viviente, que nos puede ayudar. Mis hermanitas y hermanitos, en esta mañana, hoy, día de testimonio, quiero compartir mi testimonio y decirles que nuestro Señor Jesucristo, mi Padre Celestial, tomó las aflicciones de su pueblo. El domingo anterior, después de la reunión que tuvimos en la casa, estábamos muy afligidos.
mi hijo, mi esposo y mi nuera, porque el bebé de Juan Fernando no le gusta tomar sus alimentos sólidos. Él solo pepito. Y ese día, ese domingo, no tenía como 10 horas de no probar ni pepito. No quería tomar sus alimentos. Resulta que le dijeron al hermano Borjas que le diera una unción para que el niño pudiera tener apetito y tomar su pepito. El hermano Borjas le dio la unción. Como a la media hora el bebé se tomó su pepito y nos llenamos de gozo y supimos que era el poder de Dios dado a los hombres en esta tierra, el santo sacerdocio, que el Señor usa a los hombres para derramar su poder. Y qué alegría, mis hermanos. El bebé no solo ahora toma su pepito, sino que también se sienta a la mesa y toma sus alimentos sólidos. Cuando termina su almuerzo, su comida, él le ayuda a los que aún no han terminado. Es un gozo, es una felicidad saber, como miembros de esta iglesia, que el sacerdocio es el poder de Dios sobre la tierra dado a los sobredignos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico que este es el reino de Dios en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén.